Damos un salto de 5 años. En 1998, mientras buena parte de la industria perseguía los gráficos poligonales, Neo Geo seguía demostrando hasta dónde podía llegar el arte en 2 dimensiones. Blazing Star es un shoot 'em up horizontal desarrollado por Yume Kobo y publicado por SNK, es decir, un juego en el que avanzas, esquivas proyectiles, destruyes formaciones enemigas y tratas de sobrevivir mientras optimizas tu puntuación. Durante el desarrollo estuvo muy relacionado con Poolstar y llegó a manejar nombres como Poolstar Blast o Poolstar Plus. Pero no debemos considerarlo una secuela directa. El equipo quería conservar parte de aquella identidad y de su exigencia, pero crear un juego más accesible, especialmente porque Poolstar se había ganado una reputación de dificultad considerable. Una de las claves de Blazing Star es el Chat Shot. Mantienes pulsado el disparo para cargar un ataque más potente. Pero no es solamente una herramienta para destruir enemigos grandes. También forma parte del sistema de puntuación que te anima a calcular rutas, agrupar objetivos y encadenar destrucciones en lugar de disparar sin pensar. Visualmente, el juego mezcla ciencia ficción, criaturas biomecánicas, fondos animados y enormes explosiones. Todo está construido con sprites, piezas gráficas en 2 dimensiones, que el hardware combina y mueve para formar personajes, enemigos y efectos. ¡Ay, va al techo! El problema es que Neo Geo tenía límites sobre cuántos de estos elementos podía manejar simultáneamente y sobre cómo utilizar el color. El equipo explicó que algunos gráficos creados originalmente con más colores tuvieron que adaptarse a paletas de 16, y que las escenas más cargadas podían provocar flicker, elementos que parpadean o desaparecen momentáneamente cuando el sistema no consigue mostrarlos todos como estaba previsto. Esas restricciones no reducen el mérito del resultado, al contrario, ayudan a entender cuánto trabajo había detrás de cada enemigo y cada explosión. También se prepararon finales que terminaron descartándose. La intención era recuperarlos en una posible versión para Neo Geo CD, pero esa versión nunca llegó a materializarse. Blazing Star representa a desarrolladores que conocían profundamente una máquina veterana y sabían cómo convertir sus límites en espectáculo. Esto nos llevará a 4 años después, donde Metal Slug 4 tendría que enfrentarse a límites de otro tipo, los provocados por una industria y una compañía en plena transición.